Para este último quiz, acuérdense que entra la olfatoria, que la vimos la última vez que nos vimos, y ya nos quedarían el oído y el globo ocular, porque los corpúsculos gustativos los mencionamos cuando hablamos de sistema digestivo. Entonces, como ustedes ya saben, el oído es el órgano encargado de dos funciones principales en el cuerpo. Va a estar encargada de la audición y del equilibrio. Entonces, como van a ver en examen físico, muchas enfermedades donde los pacientes refieren que tienen sensación de vértigo, de mareo, que se les está moviendo el mundo, uno de los órganos que pueden estar comprometidos son el oído. Además del cerebelo y los ojos, digamos que entre los tres nos dan o nos ayudan con el equilibrio. Entonces, el oído es uno de los órganos implicados y ya la audición. Para cada una de estas funciones va a haber una población celular específica. Entonces vamos a tener unas células implicadas en el equilibrio y unas células implicadas en la audición. Digamos que van a ser dos poblaciones celulares distintas. Y digamos que estas funciones se van a dividir en dos grupos grandes. Uno que es el sistema auditivo, que va a ser todo el sistema encargado de percibir los sonidos y llevarlos al sistema nervioso central. Y el sistema vestibular, que va a estar encargado del equilibrio. Entonces, el sistema auditivo, digamos que son todas las estructuras asociadas a la recepción y transmisión de sonidos. Y el sistema vestibular asociado al mantenimiento del equilibrio. Y en esta imagen está como un resumen, con este diagramita de todo lo que vamos a ver, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos dividir al oído en tres zonas grandes. Una zona externa, una zona media y una zona interna. La zona externa y la zona media se encargan de transmitir estímulos sonoros, ya sea a través de ondas vibratorias, ya sea a través de un estímulo mecánico, o sea, el choque de estructuras, o ya sea a través de la movilización de fluidos para que los estímulos sensoriales, ya sean vestibulares o auditivos, lleguen a la porción del sistema nervioso central donde se van a interpretar y pues a generar una respuesta a partir de ellos. Entonces, como ustedes ven, es más o menos una especie de tubo, el oído externo y el oído interno. En el oído interno, miren que aquí está como extendido, pero en realidad tiene formita de caracol. Pero lo importante es que ustedes me entiendan que van a haber tres rampas. Miren que hay tres zonitas. Ay, no, esto está blanco. Una arriba, una media y una abajo. Entonces uno el oído interno lo puede dividir como en tres distintas rampas, se llaman así. Lo que pasa es que van a estar distribuidas así en forma de caracol. Entonces vamos a tener la rampa número 1, la rampa número 2 y la rampa número 3. Y ya en cada una de esas rampas van a estar ubicadas distintas estructuras de ellas, sea el sistema auditivo o el sistema vestibular. Entonces, tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. Si alguien no tiene alguna de esas estructuras claras, así ya lo hayan visto en anatomía, pregúntenme como para aclararlo también de una vez. El oído externo va a ser la porción de todo este sistema que se va a encargar de recibir, transmitir y amplificar los estímulos sonoros. El oído medio se encarga de modificar los estímulos que están llegando a partir de vibraciones, ¿cierto? Y los va digamos, a convertir en un estímulo mecánico, como en el oído medio hay unos huesecillos que se llaman estribo, yunque y martillo. El martillo es el que está aquí en contacto con una estructura que se llama membrana timpánica, que la membrana timpánica es la estructura que debe dividir el oído externo del oído medio. Entonces, esa membrana timpánica es una telita
de tejido conectivo. Acuérdense que cuando hablamos de tejido conectivo nos estamos refiriendo a fibroblastos, sustancia fundamental y matriz extracelular. Esa carita timpánica tiene, esa tímpano tiene dos caras. Una cara que da al oído interno, que sería esta, pues al oído medio, perdón, y una cara que da al oído externo. Tiene la misma composición histológica. Hola. El tejido conectivo es fibroblasto, sustancia fundamental y qué más. Y matriz extracelular. Gracias, profe. Listo. Entonces, una cara que mira al oído externo y una cara que mira al oído medio. Y esa cara que mira al oído medio, miren que está en relación estrecha, está en contacto con el martillo. El martillo, entonces, digamos que pues acá viene la onda sonora por el oído externo. El oído externo tiene como dos estructuras a su vez. El pabellón auricular, que es este, y el conducto auditivo, que es este. Entonces el pabellón auricular la capta las ondas sonoras. El conducto auditivo externo las transporta hasta que la onda se choque con la membrana timpánica. Ese choque hace que estas fuerzas como vibratorias que están llegando por el conducto cambien y se vuelvan mecánicas porque van a hacer que los huesecillos se muevan, se toquen entre ellos. Entonces el martillo está acá tocando el oído externo y a través del estribo, el yunque es el de la mitad, eso se va a transmitir al oído interno. Entonces miren, martillo en contacto con el conducto, pues con el tímpano, que es como la barrera que divide el oído externo del oído medio, y el estribo que va a separar el oído medio del oído interno. Y también lo va a estar tocando por un agujerito que da acá. Entonces, llega la onda sonora, hace que vibre el tímpano, esa vibración del tímpano hace que se muevan los huesecillos y ese movimiento de los huesecillos hace que unos líquidos que están en el oído interno, que se llaman endolinfa y perilinfa, ya vamos a ver específicamente dónde está ubicada la perilinfa y dónde está ubicada la endolinfa, se muevan. Entonces, el movimiento mecánico de los huesecillos del oído medio hacen que el líquido que está aquí por todo el oído interno, como en este caracolcito, y en estas estructuritas que se llaman conductos semicirculares, se muevan. Y ya por último, ese líquido que se está moviendo se va a encontrar con células sensoriales que tienen, acuérdense, estereocilios, que serían como las dendritas, van a recibir ese estímulo y ya se van a despolarizar y van a llevar la información al sistema nervioso central. Entonces es como funciona todo este sistema. Digamos que las tres partes, tanto el oído externo como el oído medio como el oído interno, son igual de importantes. Lo que pasa es que en el oído interno vamos a tener localizados los receptores sensoriales específicos, ya sea para la audición o para el equilibrio. Van a estar localizados como en partes distintas. Si ustedes ven, esta sería como la localización anatómica real de esas estructuras. Miren que estos huesecillos están dispuestos, este pedacito de arriba del oído interno. Miren que esos canales semicirculares, unos están dirigidos hacia un lado, unos están dirigidos hacia otro, unos son perpendiculares. ¿Para qué están distribuidos en diferentes direcciones? Porque ellos o en ellos es donde vamos a encontrar los órganos o los receptores encargados del sistema vestibular. Y dependiendo de si yo me estoy acelerando linealmente o si me estoy moviendo para los lados, se va a mover o el líquido de uno o el líquido de otro para avisarle al sistema nervioso central, digamos, hacia dónde estoy yo dirigiéndome en aceleración.
Digamos que esa es la función de esas estructuras. Entonces, en el oído interno están los receptores sensoriales específicos. En el oído medio, hagan de cuenta que es, yo creo que pues ustedes ya lo vieron en anatomía, es como una cuadradito con 6 caras, cada una de las caras, hagan de cuenta que es un dado, donde está el número 1 en el dado, hay una, digamos que está el tímpano, y rodeando cada una de las caras va a haber una relación anatómica específica. Las más importantes son la trompa de Eustaquio, que es una trompita, pues son un tubito que está comunicando el oído con la orofaringe. Eh, esa comunicación se da para regular presiones. Por eso es que a veces cuando uno tiene un resfriado común o cuando uno tiene dolor de garganta, tiene además dolor de oído, pues porque hay una comunicación entre el oído medio y la orofaringe. Otra relación anatómica importante es el hueso temporal, que miren pues que es donde está, digamos que localizado todo este aparato vestibular. Y de la audición, específicamente, también va a relación con la mastoides. Y pues la relación más importante en la parte posterior va a ser con el oído interno. Y ya en la parte medial con el tímpano. Digamos que para mí esas son las más importantes. Entonces con la trompa de Eustaquio, con el tímpano, con el oído interno y con la mastoides y el temporal, que es como este huesito que está rodeando y conteniendo todo el sistema vestibular y del equilibrio. Yo creo que de aquí como que ya. Entonces vamos a hablar de cada uno. El oído externo, acuérdense que digamos que su principal función es captar y conducir sonidos. Va a estar distribuido, digamos que sus componentes histológicos dependiendo de la porción del oído. Entonces uno lo puede, acuérdense que dividir en dos zonas grandes. El pabellón auricular, que es lo más externo, y el conducto auditivo, que es este tubito, que es el que ya va a transmitir para el tímpano. Entonces, el pabellón auricular va a estar constituido por puro cartílago elástico. Entonces, todo nuestro oído va a ser cartílago elástico, menos en el lóbulo, que es donde se hacen los agujeritos para las aretas, pues aquí, porque en realidad uno se puede poner aretas en cualquier parte. Pero la parte, digamos que es de conducto auditivo externo, que no tiene cartílago, es el lóbulo, que es esta zona. De resto, todo va a ser cartílago elástico. Miren, acá en la imagen está representado, esquematizado como estas plaquitas azulitas. Rodeando ya ese cartílago vamos a encontrar puras estructuras de sostén. ¿Cuáles estructuras de sostén? Tejido adiposo, o sea, grasa, vasos sanguíneos en la grasa, porque acuérdense que el cartílago no tiene vasos sanguíneos. Y algunos ligamentos y músculos, pero son muy rudimentarios y eso explica por qué hay personas que son voluntariamente capaces de mover las orejas, pues que son quietecitas y las mueven, yo no soy capaz, cada uno ve si es capaz. Y hay personas que no son capaces de mover las orejas por más que intenten y lo piensen, porque son unos músculos como muy rudimentarios que funcionan en algunas personas y algunas no. Entonces, el pabellón auricular constituido por, sobre todo tejidos de sostén, quiere decir cartílago, que es de tipo elástico, con tejido adiposo, vasos sanguíneos y en algunos casos un músculo estriado y unos ligamentos que son rudimentarios. Acuérdense que rudimentarios significan como que no están bien desarrollados, como que funcionan en algunas personas y en otras no. Y rodeando todas esas estructuras de sostén, pues como ustedes saben, tenemos piel, que la piel histológicamente es un epitelio estratificado plano con queratina, porque claramente está protegiendo,
¿cierto? Está en contacto permanente con el medio externo. Y tenemos el conducto auditivo interno, que el conducto auditivo externo, perdón, es este tubito que ustedes están viendo acá. Entonces miren en la imagen que una parte va a tener hueso alrededor y otra partecita va a tener cartílago alrededor. Entonces, ese conducto auditivo externo va a tener dos porciones. Una que se llama una porción móvil, que esa porción móvil corresponde al tercio externo, o sea, lo que tiene cartílago, este pedacito de por aquí, este sería el tercio externo, va a estar constituido como muy similar a lo que acabamos de ver en el pabellón auricular. Y tenemos los dos tercios internos que son inmóviles, vendrían como de acá hasta acá, serían esos, completamente inmóviles, constituidos por hueso, más que por cartílago. En este tercio interno vamos a tener los tragos. ¿Qué tragos? Es el nombre que se le dan a los pelos que salen aquí como en las orejas a algunas personas para protección. También vamos a tener glándulas sebáceas que están produciendo sebo, que el sebo es una secreción cerosa para atrapar sustancias. Igual que las ceruminosas, pues que están produciendo ese material ceroso de color amarillo, que también sirven para atrapar suciedades, para impedir que se empiecen a acumular como eh, sustancias en el pabellón auricular que puedan impedir la transmisión de sonido. Entonces, esa es como la función de la cera. Y ya a medida que nos acercamos a esta porción ósea, vamos a dejar de tener esos pelos, vamos a dejar de tener glándulas y ya vamos a tener, digamos que una porción, un epitelio más delgadito, también es epitelio escamoso, sin pelos, sin glándulas y aquí, espérense, yo borro todo eso. Ese pabellón auricular se continúa con el tímpano. Entonces, como que hacen un epitelio ahí de transición y ya el tímpano tiene un epitelio muy, muy, muy delgaditico. Es un epitelio plano simple. Entonces, conducto, digamos que el pabellón auricular, piel. Y todo el conducto auditivo, piel. Y ya hace como una transición al tímpano y ya el tímpano es un epitelio simple. Entonces, miren, externo corresponde a un tercio, es puro cartílago y va a tener cera, glándulas sebáceas y pelos, que se llaman tragos. Y los dos tercios internos serían hueso y van a ser en relación directa con el tímpano. Función como principal, recibir esas ondas sonoras que captó el pabellón auricular y llevarlas o conducirlas a la membrana timpánica. Entonces, otra vez, pabellón auricular los capta, conducto auditivo externo los transmite para que lleguen a donde el tímpano. Que ya el tímpano tiene una cara como, es todo el límite, una cara hace parte del oído externo y una cara hace parte del oído interno. Es como esa estructura que va a hacer la transición entre uno y otro. Estas zonas del oído ya las tienen claras. Hélix, antihélix, la concha, el trago, el antitrago, el lóbulo, la fosita triangular. Digamos que se le sirve más para cuando llegue un trauma, una mordedura de las orejas, que es relativamente común, sepan semiológicamente dónde está la alteración, dónde está el daño y cómo lo van a describir en la historia que hagan. Pero histológicamente, el hélix, el antihélix, la concha, el trago, el antitrago, el lóbulo, van a ser iguales. Digamos que histológicamente no cambia. Cambia es como la forma o la constitución anatómica macroscópica que tienen. Y ya.
pero pues van a ser igualitas. La membrana timpánica. La membrana timpánica es una estructura súper importante, sobre todo e inclusive cuando estamos hablando de semiología, porque nos permite valorar qué puede estar pasando adentro en el sistema nervioso después de un trauma. Entonces, para ustedes va a ser súper valioso aprenderla a identificar a través de un estudio que se llama otoscopia, donde uno toma pues como un aparatico y evalúa la membrana timpánica. Y según ciertas características se puede dar cuenta si hay sangrado, si hay infecciones. Entonces, así se ve normalmente. Digamos que histológicamente, como yo les digo, es una membrana muy delgadita de tejido conectivo. Como mencionamos, pues los tres componentes o histológicamente van a ser fibroblastos, sustancia fundamental y fibras, pues o matriz extracelular. Este sería el esquema de una membrana timpánica. Entonces, la membrana timpánica va a tener como tres porciones. Va a tener una porción tensa que corresponde como la mayor parte de lo que nosotros vamos a ver en la otoscopia. Esa porción tensa está anclada alrededor por tejido conectivo un poquito más grueso. Entonces, por aquí alrededor. Y este es un anillo de puro fibro cartílago. Este que lo está como anclando. Y tenemos una parte flácida que es esta zonita triangular superior, que es inclusive, esta por aquí. Entonces, una parte flácida y una parte tensa. La parte flácida pues es súper chiquitica. Esto que estamos viendo aquí y que estamos viendo aquí esquematizado sería el huesito, el martillo, que es el que va a recibir las ondas y se va a mover. Y esta zonita se llama el reflejo luminoso. Cuando nosotros pues entramos con el otoscopio, vamos a ver que la luz va a reflejarse justo en este punto. Y cuando, pues en condiciones normales, porque lo normal es que el tímpano se vea transparente y que brille, que tenga ese reflejo. Si hay alguna alteración, si ese reflejo no aparece, si está opaco, si vemos cambios en la coloración, si vemos la membrana timpánica muy blanca, muy gruesa, todos esos son alteraciones que nos indican que hay una enfermedad en ese paciente. Entonces, aprendan a identificar como la parte normal para cuando vean algo anormal, así no sepan qué es, si sepan que hay algo normal y que necesitan estudiar cómo mejorar a ese paciente. Y ya, eso es como la parte anatómica. Entonces, la parte anatómica tiene una parte flácida, una parte tensa. La tensa es la mayoría, la parte flácida súper escasa. Con otoscopio yo voy a lograr ver martillo, reflejo luminoso y la voy a ver como transparente, no está embombada, que es relativamente lisa. El color puede tener como unas zonitas blancas, pero no se puede ver engrosada y pálida y sin ese reflejo luminoso. Y se logra ver el martillo. Y ya histológicamente vamos a tener tres capitas, como hagan de cuenta, como tres zonas muy delgaditas, pues miren que aquí no se nota, pero en el microscopio se podrían ver que se dividen. La primera se llama cutánea. ¿Por qué cutánea? Esta cutánea es la que se continúa con el conducto auditivo externo. Entonces yo me devuelvo. La cutánea sería, miren, este es el conducto auditivo externo que aquí está anaranjado. La cutánea sería la continuación de ese conducto auditivo externo en la membrana timpánica, o sea que está mirando hacia el oído externo. Va a estar constituida por epidermis, pero muy fina y muy poquito desarrollada, no va a tener como todas las capas normales de la piel. Tenemos una capa fibrosa que es intermedia, que es puro tejido conectivo fibroelástico, o sea, puras fibras de colágeno y fibras elásticas en la mitad. Esa elasticidad es fundamental para que reciba las ondas
se logre mover y vuelva a su, digamos, a su posición original, que no se empiece a volver flácida, sino que se mantenga tensa, porque las características de la membrana timpánica van a influir 100% en cómo escuchemos. Y tenemos una capa mucosa que ya es la interna, que esa capa interna va a ser un epitelio simple plano. Esa capa fibrosa o intermedia, miren que va a tener como varias zonas, pero en realidad solo me interesa que se aprendan que tiene fibras de colágeno, fibras elásticas, y aquí es importante que tengan presente que tiene muchos capilares y fibras nerviosas. ¿Por qué es importante? Porque el hecho de que tenga fibras nerviosas y capilares hace que la membrana timpánica sea una estructura muy dolorosa, que ante cualquier infección, cambio de la presión, digamos cualquier alteración, en ese punto va a doler. Por eso es que los dolores de oído son tan dolorosos, porque la membrana timpánica es muy vascularizada y tiene muchas fibras nerviosas que nos generan dolor si hay alguna enfermedad. Y ya el oído medio. Entonces, el oído medio está constituido por la capa mucosa del tímpano. Lo vamos a encontrar localizado o albergado en el hueso temporal y su principal función es convertir ondas sonoras que están viajando por el conducto auditivo externo a impulsos mecánicos. Mecánicos porque ya se deben a ese movimiento de los huesecillos del oído medio. Ya habíamos mencionado que se comunica con la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio para regular presiones. Hablamos que en la región posterior se comunica con la mastoides. Entonces, una otitis se puede complicar fácilmente en una mastoiditis, que es una inflamación de este hueso detrás del oído. Y el epitelio es un epitelio plano simple. Entonces hemos dicho, conducto auditivo externo y pabellón auricular, piel, o sea, estratificado, plano, con queratina. Mientras que el oído medio ya es un epitelio plano simple. Ya, eso en cuanto al oído medio. Digamos que lo más importante del oído medio es tener súper clara la membrana timpánica y los huesecillos. Y como sus relaciones anatómicas. Que está la trompa de Eustaquio, que está en contacto con el tímpano, que está en contacto con el oído medio. Profe, ¿puedo volver la diapositiva un momentico, por favor? Sí, claro. Muchas gracias, profe. ¿Me avisas? Ya, profe, gracias. Listo. Hasta aquí, ¿claros o alguna duda? ¿Todo bien? Listo. Y ya el oído interno, entonces el oído interno es donde vamos a tener las células encargadas o las células receptoras encargadas del equilibrio y de la audición. Va a tener como dos estructuras súper importantes. Uno que se llama el laberinto óseo y por dentro del laberinto óseo el laberinto membranoso. Entonces el laberinto óseo simplemente está soportando o brindándole un soporte estructural a todos estos órganos del equilibrio y la audición. O sea, simplemente los está protegiendo. Ese laberinto óseo va a estar constituido por tres espacios que van a estar intercomunicados y que van a estar dentro del hueso temporal. Entonces, ¿cuáles son esos tres espacios? El primero se llama vestíbulo, el segundo pues los segundos son tres, se llaman canales semicirculares, y la tercera estructura se llama cóclea o el caracol que les he mencionado como por momentos y que me imagino que ya vieron en anatomía. Entonces el vestíbulo es un espacio central
Y ahí vamos a tener a las células encargadas del equilibrio en unas áreas que se llaman sáculo y utrículo. Entonces, ya les voy a mostrar el esquemita. Esto es solamente la parte teórica. Tengan presente entonces que hay una parte vestibular que va a ser la parte central de toda esta estructura, pues de todo el oído interno. Va a haber unos canales semicirculares que son unas estructuras que forman tubulares, que forman semicírculos y que van a estar dispuestos perpendicularmente uno del otro y que van a estar en relación directa con el vestíbulo. Entonces, cada extremo de esos canales semicirculares va a llegar al vestíbulo. Y cuando llegan, pues digamos, este que les voy a dibujar, digamos que sea el vestíbulo. Y yo voy a tener unas estructuras que se llaman canales semicirculares que van a estar aquí llegando al vestíbulo. Entonces serían estas tres. Cuando esas estructuras semicirculares van a llegar al vestíbulo, se dilatan un poquito. Hacen como una especie de globito. Esa zona se llama ampolla. Esto. La ampolla es importante porque en ese punto también vamos a tener las poblaciones o las células receptoras de las ampollas, o las van a leer como ámpulas, encargadas de equilibrio. Entonces, canales semicirculares, equilibrio. En el vestíbulo, en unas áreas que se llaman sáculo y utrículo, también otras células encargadas de equilibrio. En resumen, el vestíbulo y los canales semicirculares se encargan de el equilibrio. Pues digamos que no el laberinto óseo solo es hueso, pero las estructuras que alberga el laberinto óseo en el vestíbulo y en los canales semicirculares van a ser los encargados de el equilibrio. Y la cóclea o el caracol es un conducto en forma de espiral que va, acuérdense que va a hacer 3 vueltas casi. Entonces vamos a tener rampas. Rampa número 1, rampa número 2 y rampa número 3. Y tiene como esta formita de caracol. Y en su porción central tiene un huesito esponjoso que se llama modiolo, que simplemente es como a partir del modiolo se van a formar esas rampitas. La cóclea es el sitio donde va a estar ubicado un órgano que se llama órgano de Corti, o también lo van a leer como ganglio de Corti. Y este ganglio de Corti va a ser el encargado de percibir los sonidos. Entonces, en vestíbulo y en canales semicirculares, las células encargadas de percibir equilibrio, y la cóclea va a ser el sitio donde van a estar las células encargadas de la audición. Entonces, miren lo que estamos mencionando. Tenemos canales semicirculares, que son estos de arriba. Hay uno que se llama conducto semicircular anterior, uno que es el conducto semicircular posterior y uno que es el conducto semicircular horizontal. Ellos están llegando a una estructura que se llama vestíbulo, que es esta estructura del centro. Miren que los canales semicirculares se dilatan un poquito cuando van a llegar aquí al vestíbulo, como que se vuelven más anchitos. Estas serían las ámpulas o las ampollas. Y miren que aquí hay como unos agujeritos que corresponden a los sáculos y a los utrículos. Que el sáculo y el utrículo es el sitio donde están las células que van a percibir, pues, o receptoras, las células sensoriales. Y después está la cóclea, que si ustedes ven tiene una rampa, 2 rampas y 3 rampas, que esas rampas son importantes también. En la rampa central, en la 2, es donde va a estar el órgano de Corti, que es el encargado de percibir sonidos. Entonces, el laberinto óseo son todas estas cavidades que son
hueso y que por dentro vamos a encontrar estructuras membranosas. Cuando hablan o mencionan estructuras membranosas, son como ya las estructuras y las poblaciones celulares que cumplen la función de cada una de estas tres partes que tiene el oído interno. Histológicamente, la mayoría o todos, tanto los conductos semicirculares como el vestíbulo como la cóclea, van a estar revestidas por un epitelio simple plano, a veces va a ser cúbico, y pegadito del periósteo, que el periósteo, acuérdense que es el hueso. Entonces ustedes van a tener el hueso y un epitelio aquí plano, simple, sin ningún problema. Entonces miren que histológicamente no es como tan complicado. Y ya vamos a ver un corte, si yo hiciera un corte por aquí de la cóclea, para que entendamos como cada una de sus partes. Entonces miren, en la cóclea, digamos que la cóclea la puedo dividir en tres partes. Una rampa que se llama vestibular, una rampa que se llama media y una rampa que se llama timpánica, superior, media, inferior. Acuérdense que yo les había dicho que en el oído interno hay líquidos, que son unos líquidos que se llaman endolinfa o perilinfa, o sea, es un líquido que se llama linfa. Esa linfa va a ser como rica en electrolitos, en potasio y sodio. Y ella va como a recorrer esas rampas. ¿Qué pasa? La linfa que está en la escala vestibular y la linfa que está en la escala timpánica se llama perilinfa. Peri. Y la que está en la escala media se llama endolinfa. Cada una está constituida distinta. Miren que en esa escala media es donde vamos a tener todo el órgano de Corti, que el órgano de Corti va a estar constituido por varios tipos de células. Las más importantes van a ser las células peludas, se llaman, y se llaman peludas porque miren que son las que tienen como estas prolongaciones que son las dendritas, que van a percibir el movimiento de el líquido endolinfa, y una vez ellas se muevan, van a despolarizarse y van a transmitir los sonidos al sistema nervioso central. En conjunto, estas células del cepillo con estas fibras de túnel, no les voy a hablar como de cada una de las poblaciones celulares, no me parece como muy importante que se la sepan. Aquí lo más importante es que tengan clarísimo que en conjunto ese grupo de células se llama órgano de Corti. Que ese órgano de Corti es el encargado de percibir sonidos y que está localizado en la rampa media de la cóclea y va a estar como rodeada por endolinfa. Y va a estar soportada por una membranita que se llama la membrana basilar. Listo. Profe, por endolinfa. Endolinfa. Entonces, perilinfa la van a encontrar en la vestibular y en la timpánica. Y endolinfa en la media, que es donde va a estar el órgano de Corti. Entonces, miren. Y membrana basilar, profe, ¿cierto? Sí, y el órgano de Corti está sobre una zonita que se llama membrana basilar, que es una membranita de tejido conectivo. Miren que entre la escala vestibular y la media hay otra membranita que separa el techo de la media y la vestibular, que se llama Reissner, membrana de Reissner. Entonces, membrana basilar es la que les va a separar la timpánica de la media y es donde va a estar soportada el órgano de Corti.
mientras que la vestibular, que es la de arriba, y la media, que es la de abajo, van a estar soportadas por la membrana de Reissner. Entonces, miren, esto es hueso. Este que están viendo acá, que es el hueso del laberinto óseo del oído interno. Esto amarillito es el epitelio plano simple o cúbico simple que reviste toda la estructura. Y ya ahí, en la escala media van a estar grupitos, unos grupos de células, las más importantes son las peludas, que son como las sensoriales, ya están las de soporte, las basales, que en conjunto se llaman órgano de Corti, que van a estar soportadas por una membrana que se llama membrana basilar. Cuando hay vibración de la membrana basilar o cuando hay movimiento de la endolinfa, que es la linfa que está en la escala media de la cóclea, se van a mover las dendritas, eso va a generar que se despolaricen estas células y ya todo ese estímulo se va a ir a través de unas fibras nerviosas a donde el sistema nervioso central. Teniendo eso claro, hablemos ya del oído interno. Entonces acuérdense que ya hablamos del laberinto óseo, que en esta fotico sería lo gris. Y ahora lo que está esquematizado con rosado sería el oído interno, que también sería el laberinto membranoso. ¿Qué vamos a encontrar en el laberinto membranoso? Entonces, están los conductos semicirculares igualitos. Como tienen hueso, tienen su porción membranosa. Entonces, como que se repite. Pero ya no va a ser hueso, sino que ya va a ser un epitelio plano simple. Vamos a tener el sáculo y el utrículo, que miren que son simplemente unas estructuras saculares que están en el vestíbulo. Entonces, miren que la parte ósea es redondita, pero la parte membranosa tiene sáculo y utrículo. ¿Por qué son importantes el sáculo y el utrículo? Porque, perdón, en esas zonas están las células encargadas de percibir o enviar señales al sistema vestibular, que es el encargado del equilibrio. En el vestíbulo vamos a encontrar una zona que se llama ventana oval, que mirenla aquí. Y miren que esa ventana oval está en contacto estrecho con el estribo. ¿Qué quiere decir? Este es el conducto auditivo externo, por aquí venían las ondas sonoras, se encontraron con el tímpano movió el martillo, el yunque, y ya aquí nos encontramos con el estribo. Miren que el estribo que hizo movilizar la linfa, que estaba por aquí. Entonces, la movilización de la linfa, dependiendo de las células que estimulen, ya sean células del sáculo, del utrículo, de las ampollas en los canales semicirculares o del órgano de Corti en la cóclea, pues van a generar un estímulo en el sistema nervioso central. Listo. Entonces, en cuanto al laberinto membranoso, igual como hemos visto hasta ahora, está revestido por un epitelio plano simple acúbico bajito. Y ahí vamos a tener las células sensoriales. Puede tener algunos fibroblastos, colágeno, fibras elásticas, digamos que histológicamente no tiene mucho lío. Y en este punto es donde vamos a tener la endolinfa. Entonces ahí me van a entender qué es endolinfa y qué es perilinfa. Miren, lo rosado es endolinfa y lo gris es perilinfa. Entonces, la perilinfa viaja por el laberinto óseo y la endolinfa viaja por el laberinto membranoso. Y ahí vamos a encontrar, ya se las he mencionado un montón, pero ya para describirlas bien y que las tengan súper claras, las regiones sensoriales. Entonces, ¿cuáles son las regiones sensoriales? Tenemos en las ampollas unas estructuras que se llaman... Endolinfa. Hola. Vuelve a repetir dónde está la endolinfa y la perilinfa, por favor.
La endolinfa en el laberinto membranoso. Entonces miren la foto, lo rosado. Y la perilinfa en el laberinto óseo, o sea, lo gris. Por eso es que si nos devolvemos al esquemita de donde está el órgano de Corti, esto es perilinfa, esto es perilinfa, y endolinfa solo está aquí. Mira que endolinfa solo hay en una parte y ya perilinfa y perilinfa alrededor. Gracias, profe. Las regiones sensoriales son las ampollas de los conductos semicirculares, o sea, de las zonitas donde el conducto semicircular se hace más dilatadito. O sea, aquí donde se está insertando el horizontal, el posterior y el anterior. Ahí en esas zonas, eso se llama crestas ampulares y esas células están encargadas de transmitir estímulos vestibulares. La segunda serían en el sáculo y en el utrículo unas zonas que se llaman máculas. Entonces, máculas del sáculo y máculas del utrículo. Miren que el sáculo es uno, el utrículo es otro y cada uno va a tener una mácula. Mácula se refiere a el grupo de células sensoriales encargadas de transmitir, pues como esa señal. Y por último, el órgano de Corti, que es lo mismo que decir el órgano de la audición, que está en la cóclea. Entonces, miren, las crestas ampulares con la mácula del sáculo y la mácula del utrículo corresponden en conjunto a los órganos o al órgano del equilibrio, que están en el laberinto vestibular, ¿cierto? En el vestíbulo y los canales semicirculares. Y ya el órgano de Corti corresponde al órgano de la audición y a ese lo voy a encontrar es en el laberinto de la cóclea. También pues. Entonces, como un repaso de lo que ya vimos. Sáculo y utrículo. Entonces, el sáculo y el utrículo son estas regiones dilatadas en el vestíbulo que tienen endolinfa. Digamos que sus paredes son puros fibroblastos, tejido fibroso, y van a tener un epitelio simple o cúbico. Digamos que no cambian nada. Digamos que del oído medio hacia adentro siempre va a ser el mismo tipo de epitelio. Y ahí vamos a tener las máculas. Que las máculas, acuérdense que son las regiones sensoriales que van a percibir pues como el movimiento. Entonces las máculas, como ustedes están viendo acá, son unas células que tienen unas prolongaciones citoplasmáticas que corresponderían al cilios, que van a ser células receptoras. Y al ladito van a tener células de soporte, lo mismo que vimos en la nariz. Unas células de soporte, unas células basales. Y su función principal es percibir gravedad y aceleración lineal. Quiere decir, si yo voy hacia adelante, informarle al cuerpo que yo me estoy moviendo hacia adelante. En ellas hay unas especie de piedritas que se llaman otolitos en contacto con el sáculo y el utrículo en la endolinfa. Esos otolitos son unos cristales, unas piedritas de carbonato de calcio. ¿Por qué son importantes? Yo no sé si ustedes han visto en algún momento, cuando un paciente tiene un vértigo, lo que está pasando es que, pues a veces, porque hay varios tipos de vértigos, hay un vértigo que es del oído y hay un vértigo que ya es del sistema nervioso central. El del sistema nervioso central generalmente es por sangrados en el cerebro y el que es de oído puede ser o por inflamación o una de las causas es que estos otolitos estén mal posicionados y estén estimulando constantemente a estas células. Entonces usted está quieto, pero estas piedritas le están diciendo a su cerebro que usted se está moviendo. Entonces ahí hay como una señal que no cuadra y es cuando da vértigo. Y digamos que el tratamiento es unos movimientos de la cabeza para adelante, hacia atrás, hacia los lados, para ver si uno logra reacomodar esos otolitos. Ya como vimos,
La función principal es detectar movimientos de la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Está implicada en el equilibrio postular, o sea, la capacidad que tenemos de estar en un sitio eh, sin estarnos moviendo, sin caernos, sino estar tranquilos y equilibrados. Y es súper importante cuando tenemos los ojos cerrados, cuando no sabemos bien dónde estamos, cómo estamos ubicados, si tenemos los ojos cerrados, las máculas del sáculo y el utrículo son como las encargadas de decirnos dónde estamos y de mantenernos en equilibrio, así tengamos los ojos cerrados. La cóclea. Entonces ya hemos visto que la cóclea es ese hueso que está distribuido como una especie de caracol y es donde va a estar el órgano de Corti. Ya hemos visto pues como mucho las rampas timpánica vestibular y la intermedia, que es donde está el órgano de Corti, que tiene endolinfa. Entonces acuérdense, rampa vestibular, rampa timpánica y en el centro, la rampa media, que es donde está el órgano de Corti. Pues yo creo que ya no les voy a repetir más eso, que se los he dicho un montón. Al respecto, el órgano de Corti va a tener esas células peludas o células ciliadas externas en contacto o sobre la membrana basilar y simplemente cuando hay movimiento de la endolinfa se van a transducir señales que están dándose a través de energía mecánica, o sea, un movimiento de agua, se van a transducir a energía química, electroquímica y finalmente todo ese intercambio de iones va a llegar al cerebro a transmitir una señal. Y en los canales semicirculares también tenemos las ampollas, que son súper parecidas a la mácula, quiere decir, son las células encargadas de percibir también movimientos en diferentes direcciones. Va a tener como varios tipos de células, unas también se llaman células vellosas, como en el órgano de Corti, van a ver unas tipo 1, unas tipo 2. Lo importante es que tanto las de la ampolla como las de las máculas y como las del órgano de Corti son células sensoriales que van a tener cilias que van a percibir el movimiento de unos líquidos y que nos van a llevar información del movimiento del sistema nervioso central. A diferencia del vestíbulo, en estos canales no hay otolitos, no están esas piedritas de calcio. Ellas solo están en el sáculo y el utrículo. Listo. ¿Alguna duda?